Cuando me salí del idioma español entendí mejor cómo se concibe la seguridad dentro del mundo ferroviario. En inglés lo tienen disociado en dos palabras distintas y por tanto es más comprensible. Safety por un lado, security por el otro. Safety es la seguridad del sistema ferroviario por estar hecho a la perfección, estar libre de fallos, no tiene ningún problema de mantenimiento, todo está bien hecho. Un problema de safety es por un fallo de mantenimiento o porque uno de los componentes del sistema del tren, de la infraestructura, no está perfecto, entonces da problemas. Security, en cambio, es una disciplina más exógena, orientada a la protección del sistema ante amenazas o ataques. Guardias de seguridad, ciberseguridad, teorías de psicología del diseño para evitar el crimen, todo es security. Entonces, un problema de security es un ataque externo. Resulta que el ferrocarril en general y el urbano en particular, para algunos es como un símbolo. Simboliza la sociedad, la jerarquía social, la opresión de una clase sobre la otra. Entonces, lo ven como un objetivo en el cual mostrar que tienen una victoria sobre algo que odian, o como un enemigo, o como algo en lo que mostrar que no son tan impotentes como parece. Esto deriva en algunos problemas de seguridad. El carácter de quien da respuesta a estos ataques también importa. Se puede ser proactivo, observar la cultura de la gente, fenómenos sociales y diseñar soluciones integrales, y se puede ser pasivo y esperar a que la cosa vaya mal para poner un parche. Si a mí me amenazaran como al ferrocarril, estaría armada hasta los dientes. Sería octavo dan en artes marciales. Tendría guardias, todos para mí. Porque todo esto genera problemas operacionales, financieros y de reputación. Un problema operacional tiene que ver con que un tren llegue a su hora o no llegue. Y un lunes por la mañana, cuando miles de personas tienen que ir al laburo, todo tiene que ir bien. Los países no se levantan solos. Con ello quiero decir que hace falta un orden, un sistema, una seguridad, cosas que funcionen en todo momento. Y esto hay que tener cierto intelecto para entenderlo. Un problema financiero tiene que ver con la pérdida de componentes de la infraestructura o de los materiales rodantes, y esto descuadra las cuentas de la empresa, porque tienes que andar reparando componentes de infraestructura o reparando trenes, pues es un rollo. Un problema de reputación, hay gente que dice que les da igual lo que piensan de ellos, pero cuando maduras te das cuenta de que hay opiniones de gente que te tienen que importar. Lo importante es que sean las personas correctas. Importa lo que piensan estos viajeros y cómo se sientan dentro del sistema. La parte de safety se trabaja con mantenimiento predictivo y correctivo, y la de security con vigilancia, defensa y resiliencia en caso de ataque. Los protocolos son conseguir recuperar el servicio ferroviario lo antes posible. Ya no se trata solo de resistir, sino también de ser resiliente. Digo que los trenes cuentan la historia del mundo, pero me pregunto en qué momento se disoció lo que unos hombres en los años 90 dijeron que era la seguridad, de lo que yo, Esther, hoy en día me hace sentirme segura dentro de un tren, dentro de este sistema, porque resulta que no son lo mismo. Seguridad exógena, endógena y en el sentimiento. ¿Cómo se materializa esta buena intención a nivel estratégico? La seguridad ferroviaria en un mundo globalizado, donde los sistemas de los países de primer mundo se relacionan. ¿Dónde se diseña todo esto? Paco Cabrera trabaja en uno de los organismos que mueve hilos, la OIC. Efectivamente, la OIC es un organismo mundial cuyo mayor objetivo es juntar a todos aquellos agentes del ferrocarril, sean administradores de infraestructuras, sean empresas especialistas o sean operadores ferroviarios,
que tienen sus sistemas de seguridad y ponerlos en común para aprender, hacer buenas prácticas y llegar también a guías o papeles blancos sobre aquellos temas que más preocupan en el mundo actual. Si quisiéramos traducirlo al lenguaje del fútbol, ¿habría alguna analogía con alguno de los organismos del fútbol que todo el mundo conoce? Buena pregunta. Si tuviera que ser algún organismo sería la FIFA, pero desde luego no tenemos los recursos de la FIFA. ¿Qué tipo de amenazas hay ahora que no percibías antes, sobre todo en el transporte de pasajeros? Más que amenazas, lo que hay ahora es un nivel de exigencia mucho más alto. Es decir, ahora la sociedad es mucho más exigente en temas de seguridad y en tema también de incidentes, puntualidad, etc. Entonces, esa, por ejemplo, sería una de nuestras exigencias, más que amenaza. Y después la otra amenaza que tenemos encima es la ciberseguridad. Estar protegidos hacia los ciberataques a nuestros sistemas. ¿Qué retos encuentras ahora en la seguridad operacional y cuál es la tendencia en Safety and Security? Bueno, primero, gracias al nivel de madurez que hemos alcanzado en temas de safety, ahora, por lo menos en Europa, ya estamos preparados para abordar la cultura de seguridad. Es decir, crear una cultura justa de seguridad dentro de nuestras empresas, de tal manera que el sistema de gestión de la seguridad no sea algo aislado, sino que sea aplicable por los trabajadores. Y por otra parte, esos trabajadores se encuentren con la formación necesaria y con el clima de trabajo para poderlo aplicar, para poder ser sinceros, para no esconder los errores, sino que intentar aprender de ellos. Se habla mucho de la inteligencia artificial, por un lado como complemento del factor humano y por otro lado como sustituto del factor humano. En el tema del sector ferroviario, ¿cómo ves el asunto? Efectivamente, la inteligencia artificial es una tendencia muy fuerte en la cual la UIC también estamos trabajando, pero a día de hoy la inteligencia artificial no sustituye ninguna inteligencia natural. ¿De acuerdo? O sea, siempre tiene que haber un cerebro humano detrás de esa inteligencia artificial que verifique aquellas decisiones que se están tomando por inteligencia artificial. La seguridad es algo que nadie discute. Tiene el carácter de segundo Dios en el ferrocarril, aunque la seguridad se ha descrito desde el racionalismo puro. Hoy necesita dar respuesta a nuevas necesidades emocionales, entre las cuales está la vuelta del civismo. Es importante que las personas que se portan bien en el sistema ferroviario sientan seguridad, se sientan bien, y las que se portan mal, que sean las que tienen miedo a partir de ahora. Y para conseguirlo, para que esto vuelva a ser como querríamos que fuera, es necesario que la disciplina dedicada a la security, a la sûreté, sea más contundente.